Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Bien, pues los saludo con mucho gusto. Para mí es el nuevo año, el 22. Yo no sé cuánto tiempo haya transcurrido desde que oyeron ustedes mis anteriores podcasts, pero digamos que estamos empezando. Y vamos a empezar con algo, y no me tomen a mal, pero se llama nuestra lengua. Y no me refiero a la que tenemos entre los labios, sino el idioma que hablamos nosotros. Este podcast me salió y se me ocurrió, porque hace algunos ayeres, cuando queríamos saber cómo iba la ortografía o cuál era el significado o el sentido de las palabras en español, nos remitíamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pues miren cómo han cambiado los tiempos y les voy a platicar algunas cosas al respecto. El director de la Real Academia Española simplemente dijo: los mexicanos seguirán hablando lo que quieran. Y dijo, entre otras cosas, estas afirmaciones. La Real Academia Española es solo una de las 23 academias que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española, que edita el diccionario de la Real Academia Española, que desde 2004 se encuentra en línea gratuitamente y mucha gente consulta. Pero fíjense, dicen, en 2016 tuvo 800 millones de consultas y tan solo los primeros 2 meses de este año tuvo 81 millones de consultas. España, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos son los países que más revisaron esta publicación el año pasado. Recuerden ustedes que no somos el único país que hablamos español heredado de España, sino que hay muchos países sudamericanos que también lo hacen, aunque, dicho sea de paso, hay algunas palabras que tienen significado diferente y quizás podamos hablar un poco más de esto adelante. Nosotros, según este señor, dice, pues recogemos lo que hay. No es que bajemos la guardia, que nos estemos convirtiendo en muy permisivos. Dice, nuestra función no es la de aprobar o reprobar, sino simplemente recogemos lo que existe. Fíjense qué tan permisivo está ahora la Real Academia Española en cuanto a cómo podemos hablar el español. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Y esta es una palabra que yo he manejado mucho cuando platico con las personas. La palabra solo, digan ustedes, ¿lleva acento o no lleve acento? Que, dicho sea de paso, se le debe llamar tilde. No es Matilde, es tilde. Entonces, según yo sabía, y sigo sabiendo y así me voy a morir con ese sentimiento, cuando solo sustituya solamente, sí lleva tilde. Cuando no sustituye, sino que es la palabra solo, por ejemplo, para que nos podamos entender. Fíjense, yo estoy solo, pero solo estoy yo. El segundo solo sí lleva tilde, el primero no lleva tilde. Pero ahora se nos dice, ¿puedes o no puedes acentuar? Mira, hay una polarización en la mayoría de los escritores, la mayor parte están a favor del acento. Sin embargo, los lingüistas dicen que no es necesario. Vaya que sí es necesario, y ahora les voy a pedir que piensen ustedes en la palabra sí. Sí, muy sencillo. Pero imagínense, el sí condicional es si me pagas, te entrego el producto. Es un sí condicional. Y el otro es sí, te lo entrego. Ese es afirmativo y ese sí le pondríamos una tilde, sobre todo para cuando estamos leyendo. Mucha de la puntuación tiene que ver con una orientación y una ayuda al quien está leyendo, más que el que está hablando, porque tiene que saber hacia dónde va la frase. Ahí tienen el ejemplo. Sí te ayudo o te ayudo sí. Imagínense nada más. ¿Qué se puede acentuar o qué no acentuar? Bueno, ya les digo, polarización. ¿Qué le dicen a la gente que sigue pensando en España, que es el lugar desde el que se decide el español,
según ellos, desde luego, y esto se va a hablar en América Latina. En la nueva gramática de la lengua española del 2009 se recogen todas las variantes gramaticales americanas. En el diccionario hay unos 20,000 americanismos y tenemos el diccionario de americanismos. Por ejemplo, los mexicanos hablamos y seguiremos hablando de lo que queremos. Es decir, si la Academia Española propusiera cosas impositivas y absurdas, no tendrían ni el menor éxito aquí en México porque seguiremos haciendo lo que se nos pegue la gana y hablando lo que se nos pegue la gana. La RAE es la Real Academia Española, trabaja con varias asociaciones y la mexicana también tiene mucho contacto con ellos. ¿Por qué en el diccionario vas a incluir palabras como amigobio o asín? Pues la palabra amigobio es como marinovio, pero esto ya lo hemos creado nosotros. Amigobio es, bueno, pues es mi novio, mi amigo, y ustedes saquen las conclusiones posteriores. Y muchas veces también decimos, y esto, pues asín, cuando queremos decir así es. Las parejas, de hecho, les decimos marinovios, aunque no haya un matrimonio oficial. Y los idiomas están constantemente en ebullición. Claro que hace muchos años, pues eso de concebir que ya vivían juntos dos personas, no se habían casado y después de 3 años y 2 niños deciden casarse, bueno, es otra historia. Pero a esos les dicen amigobios. No es que nosotros no lo hayamos autorizado. Simplemente las recogemos y nos sentimos muy orgullosos de poner en el diccionario creaciones tan ingeniosas y tan expresivas. ¿Qué palabras van a entrar en la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española? Pues bueno, quién sabe cuáles vayan a ser, pero seguramente van a recoger todo lo que en la práctica se está utilizando y le van a dar carácter de válido, le van a dar validez. Por ejemplo, ustedes googlean, yo googleo, tú googleas, sin embargo la palabra es Google y no es una palabra, no es un sustantivo. Pero también les puedo decir que en español debería ser googlar y no googlear. Pero nosotros hacemos lo que queremos con el español. Por ejemplo, en español usamos desde hace tiempo la palabra meeting. Vamos a un meeting. El diputado citó a un meeting en la plaza. Pues saben que viene de la palabra meeting, que es en inglés, pero nosotros pues ya le concedimos el meeting. Y ahí tienen otra, por ejemplo, ¿cómo dicen whisky? Bueno, whisky debería escribirse G-U-I-S-Q-U-I, pero nosotros ya le decimos whisky, W-H-I-S-K-Y, y nos lo tomamos con hielo. Para estos casos hay una doble aceptación. Hay la transcripción del español y la palabra como tal que está en inglés. Y la ortografía nos dice que hay que escribir cuando estemos hablando la palabra en inglés o en otra lengua, ponerla en cursivas. De la misma manera que la persona que esté leyendo el texto sabrá que esta palabra es una adaptación, por decirlo así, de lo que debería ser en el idioma español. ¿Cuál es el riesgo que nos enfrentamos en nuestra lengua? Pues a veces esto parece frívolo, hay anglicismos de los hablantes y de los escritores. No dejemos de pensar que la mayor parte de la tecnología que se está utilizando ahora, que tenemos el mundo de la computación, etcétera, son textos que vienen del inglés o que vienen quizás del francés, pocos del chino y del ruso, pero de inglés y francés hay muchos y los tenemos utilizando. Y tenemos que hacer caso de ello, no podemos vivir en contra, pero cuáles sí, cuáles no. Esto es lo que hay la decisión por parte de la persona que lo está usando. Miren, según el sitio de internet, el Diccionario de Español de México, cuyo vocabulario ha sido usado o se usa en México al menos desde 1981. En sus nuevos registros hay artículos de palabras que aún no se incluyen en las páginas del diccionario, pero que recientemente se documentaron lo suficientemente para darles una definición. Ahí les voy con unas palabritas. No saquen lápiz y papel porque no van a terminar de escribirlas.
Abullonado, que está adornado con pliegues abombados. Acarreado, cada una de las personas que son llevadas para hacer bulto. Caciquear, acarrarse, chicanada, esta sí la conocemos, ¿verdad? Esto fue una chicanada, es una acción retardataria de un proceso jurídico o legislativo cuyo objetivo es obstaculizarlo y manipularlo. Colonche, cuetear, pues disparar un arma de fuego o pescar poniendo cartuchos de dinamita en el agua, introducir dinamita en las rocas para fragmentarlas. Curro, que le queda angosto o estrecho a alguien, tratándose de ropa. Jirimiquear, mayoritear. Y hay 26 palabras que usamos a diario y la RAE es la Real Academia Española de la que ya hemos estado hablando. Miren, hay unos mexicanismos y ahí les van para que se diviertan. Apixcaguarse, arrecholar, bomberazo, bombe, que de hecho yo lo conozco como un bonche, cierto, es una gran cantidad. Cooperacha o cooperacha, chipocludo, chincual, enmuinarse, école, garigolear, guandajón, huesear. Eso entre los artistas es tener empleos mal pagados o poco relacionados con la carrera artística, como andar tocando en bares o tomar fotografías en una boda. Jaino, novio o pretendiente, así se dice en Chihuahua. Hocho, bueno, es un hot dog, un perrito caliente. Locochón, yo tenía una amiga que para todo decía, ya eres muy locochón. Bueno, significa atrevido o peculiar, fuera de lo común. También se usa como sinónimo de amigo o, perdón la expresión, güey. Malacopa, persona que se comporta de manera agresiva o malhumorada. Merequetengue, es una fiesta o celebración. Hay un viejo chiste que contaba un compadre mío y decía así cuando le dijo la muchacha a su mamá, dice, no, el problema es cuando vino mi novio y dije, merequetengue para ti, imagínense. Nel, pues es un no, Nel pastel. ¿Qué hubo? Es un saludo, un sinónimo. Sin embargo, no está reconocido como palabra en el diccionario de la Academia Española. Rollero, zacatón, T por 8. Y no es multiplicación de 3 por 8, es T por 8. Teto, persona tonta, atolondrada que adopta actitudes infantiles. Troca, camioneta pick-up, de la palabra en inglés truck. Se utiliza principalmente en el norte del país. Y me encanta cuando dicen, mira, voy a agarrar la troca porque la parqué en un lugar prohibido y tengo que ir para atrás. Lo cual significa que tengo que regresarla a su lugar. Baquetón, con B de Víctor. Perezoso, que evita el trabajo, un sinvergüenza. El bocho es el Volkswagen, ¿verdad? Y son palabras que las usamos, pero a ver si las encuentran ustedes algún diccionario, porque yo no lo pude encontrar. Hay otro tema que se puede manejar, por ejemplo, el manejo de los plurales. Imagínense que Camilo VI o cualquiera de los grandes cantantes o conocidos, pues tenían sus fans, pero no se dice fans, se dice fanes, porque las palabras que terminan en N se pluralizan con ES, no se dice fans. Pero imagínense, los fans de Luis Miguel, pues no, ¿verdad? Y sin embargo, ya lo estamos aceptando. Pero hay otra palabrita, whatsappear. Hay adaptaciones brutas como en fútbol, por ejemplo, y las usamos sin chistar. Champú. ¿Ustedes cómo lo escriben? ¿Verdad que hicimos el champú? Pásame el champú porque me estoy lavando el pelo. Pero la palabra es shampoo. O chut. Uy, ese jugador ya chutó. Pero lo escribimos chut en lugar de S-H-O-O-T.
con todos estos panoramas hay muchas irregularidades. Ya verán a dónde voy a llegar con esto. No crea que nomás estoy bordeando en el vacío. Imagínense en la Internet. A ver, ahora contéstenme ustedes, por favor. ¿Es el Internet o la Internet? Y también pueden preguntarse por qué miembra es incorrecto y en cambio lideresa sí es correcto. Pues puesto que el sufijo es para formar femeninos, es válido en el español: abadesa, tigresa, condesa, vampiresa. Nada nos impide que se pueda formar así. Y por eso decimos la lideresa, pero no decimos la miembra del comité. Todas estas cosas se van dando en el día con día, y hoy en día, valga la redundancia, con la muy importante presencia del interés femenino, a muchas palabras se le está dando en femenino en sustitución del masculino, y ahora todavía hay quienes están sacando por ahí la E. Ya están hablando con E para no hablar ni con A ni con O. Ahí viene una pregunta. ¿Qué pensará Guillermo del Toro si su colección de Óscares, le decimos Óscares en lugar de decirle Óscars, imprimido? Con cuando estaba preparando este podcast, lo platiqué con dos personas y les pregunté, oye, ¿se dice imprimido o impreso? Curiosamente, la respuesta es el que quieras. Cualquiera de los dos es bueno, es válido. Una palabra, hubiera, en lugar de habría. Son dos tiempos verbales diferentes, y sobre eso déjenme platicarles. Estaba yo en una reunión de excompañeros míos del IPADE, y ahí saqué la frasecita esa que hoy ya creo que es un poquito cursi, que les dije, el hubiera no existe. Y uno me dice, ¿te equivocas? No, pues el hubiera no se da, no es. Mira, y me enseñó la fotografía de una credencial de lector, de ahí, de México, de una señorita que se llamaba Eluviera Rodríguez. Entonces, para que vean cómo se puede jugar mucho con el lenguaje, con las palabras y con todo. En ocasión de la pandemia, pues han salido muchas palabras nuevas. Coronavirus, desconfinar, desencalada, cuarentear, barbijo. ¿Ustedes creen que muchas palabras, en lugar de decir, oye, ponte el tapabocas, van a decir, oye, ponte el barbijo? No, pero es una palabra que se ha puesto también en uso entre las personas que manejan el tema. Muchas de estas palabras incluidas en la edición 23.4, está entre los términos más consultados del año. Hay un momento en que algunos de los nuevos términos eran desconocidos, sonaban raros, pero ahora la sociedad los ha incorporado a su vocabulario diario. Por eso hay muchas palabras. Miren, yo leo la publicación, lo que publica Catón en el periódico Reforma, y en ocasiones utiliza palabras que, ¿saben qué?, yo no conocía. Y el señor es un erudito y te da el significado de la palabra rara que está utilizando. Te dice, es válido. Yo nunca lo había oído y presumía en algún momento, antes de ocurrírseme este podcast, de hablar bien el español. Imagínate estas palabras: agiotismo, especulación abusiva. Aniridia, falta congénita del iris en el ojo. Atarbán, persona maleducada o de modales groseros. Berkeuse, composición musical al estilo de las canciones de cuna. Brequear, fascistoide, galdosista, parafascista, ponqué, que viene del pound cake, bizcocho, y le decimos el panqué. Yo le digo panqué, pero ¿de dónde viene la palabra panqué? Pues viene de pound cake, bizcocho, generalmente grande y de forma redonda.
Un sándwich. Bueno, es un sándwich. Pero en español no sabemos lo que es un sándwich. Y le decimos, dame un sándwich de jamón y queso. Después, veragua, mojo que se forma en la ropa húmeda y que no se tiende o no se ventila. Y así hay palabritas, que a mí me llamó la atención. Miren, aquí, por ejemplo, hay palabras del año. Y son unas 12 finalistas. Se las voy a leer y vean ustedes nada más cuántas conocen y cuántas no. Para que me digan que hablan ustedes muy bien el español. Biodanza, biopolítica, coparentalidad. Es proyecto de tener hijos sin ser pareja. Multiralismo, poliamor, retuitear, transgénero, viralizar, basurear, bloguear, chatear, escarchar, googlear. Buenísimo. Empoderamiento, barista. ¿Saben quién es un barista? Pues es un profesional especialista en la presentación del café. Facebookero, el que usa mucho el Facebook. Fashionista, persona aficionada a la especialidad de la moda. Flipante, que asombra o maravilla. Y así me puedo seguir con unas que a mí me llamaron la atención. Risoterapia. No lo usábamos mucho y además es fantástica, sí, como curación psicológica, de humor, de lo que quieran ustedes, la risoterapia es extraordinaria. Por eso meto algunos chistecitos cuando hago mis podcasts. Ahí tienen otra palabra, podcast. ¿Cuándo hablábamos de podcast? Esto ya es algo más nuevecito. ¿Se acuerdan que yo quería llamarle programa? Y todo el mundo me dijo, no. Todo el mundo lo conoce por podcast. Déjalo así. ¿Está bien? ¿Qué opinan de la palabra selfie? ¿De dónde viene? Self, soy yo mismo. Entonces, si me tomo una sola foto, sería una autofoto, y no la foto de mi coche, sino una autofoto. Esto es una selfie. Y hay que le llama belfie cuando alguien lo hace de otra parte de su cuerpo que no es su cara. Fake news. ¿Cómo pone en español fake news? ¿Noticias falsas? No suena igual. Hashtag. Pues es una etiqueta temática de las redes sociales. Customatizar. Hacer arreglos de un objeto o prenda de vestir. Emoticón. En fin, ya no los quiero aburrir porque hay muchísimas palabras así. Freaky. Es una persona rara o extravagante. Cuando ven una persona, este es muy freaky. Pues está muy raro, ¿sí? Y hay palabras que siguen muy de moda. No los quiero aburrir demasiado con el podcast. Simplemente les quiero dejar mencionado o asentado, si ustedes quieren o me permiten la palabra, porque esto termina con una pregunta y se las voy a hacer. El otro día vino una chica de no mal ver, que más o menos conocía algunos temas de ser secretaria, desde luego, y yo le hice la pregunta, ¿qué idiomas hablas? Dice, bueno, pues el inglés lo hablo al 90%, pero el español lo hablo muy bien. ¿Segura? Sí. Y le empecé a hacer las preguntas de las palabras que les acabo de hablar a ustedes. Pues, ¿qué creen? La secretaria se quedó espantada. Y si ustedes la tuvieran enfrente, ¿ustedes qué harían?